Sean bienvenidos a otra cápsula más de Raíces Históricas. En esta ocasión les presento un poema motivador por su contenido que expresa la lucha y resistencia por la vida. Invictus. El poema Invictus es de una belleza melancólica, victoriana, marmorea, sobrecogedora. Es un canto a la fe, a la libertad y a la resistencia humana, enfrentadas en los momentos más desoladores, solitarios y terribles de la existencia. El poema Invictus sostuvo el estado de ánimo de Nelson Mandela durante sus casi 3 décadas que permaneció en prisión. ¿Qué es el poema Invictus? Es un poema escrito por el poeta inglés William Ernest Henley, conocido porque el líder sudafricano Nelson Mandela lo tenía escrito en un trozo de papel mientras estuvo encarcelado durante 27 años en la prisión. La gente piensa que esta pieza de poesía fue escrita por Mandela, pero la realidad es que su autor es William Ernest Henley. Lo escribió mientras estaba en un hospital tratándose de tuberculosis. Había contraído la enfermedad cuando era muy joven y antes de terminar el poema le habían amputado la pierna para salvar su vida. Escrito en el año de 1875, cuando Henley tenía 27 años, no fue publicado hasta 13 años más tarde, en el año de 1888, en su primer libro de poemas, Libro de Versos, donde es el cuarto poema en la sección Vida y Muerte. Originalmente no tuvo título y contenía una dedicación refiriéndose a Robert Thomas Hamilton Bruce, un exitoso comerciante escocés y mecenas literario. El poema alcanzó de inmediato la popularidad. Su mensaje inspirador se mostró frecuentemente en antologías poéticas y fue recitado y memorizado en los colegios hasta finales de los años 60. La palabra Invictus significa en latín invencible, inconquistable o invicto, y el poema trata sobre el valor ante la presencia de la muerte, sobre el coraje y sobre la dignidad. A continuación describo el poema. Más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo insondable, doy gracias al Dios que fuere, por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido ni llorado, sometido a los golpes del destino, mi cabeza sangra, pero está erguida, más allá de este lugar de ira y llantos, donde yace el horror de la sombra. La amenaza de los años me halla y me hallará sin temor, no importa cuán estrecho sea el camino, ni cuán cargada de castigos la sentencia. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. A continuación presento el análisis del poema. En la primera estrofa, el autor reza en la oscuridad al Dios que puede existir, para dar gracias por la fortaleza de su alma. Aquí hay un par de cosas que parecen evidentes, que la persona se encuentra ante una oscuridad personal o desesperación, y segundo, que a pesar de esta desesperación se siente con fuerzas y por ello da las gracias. En la segunda estrofa, el autor continúa haciendo referencia al coraje. Dice que a pesar de las circunstancias negativas, no se ha dejado caer, y aunque el destino no le ha concedido lo mejor, se ha mantenido recto y sin quejarse. La tercera estrofa trata de la muerte y de su falta de temor ante ella. Transmite que a pesar de la ira y el llanto, las circunstancias no han podido con él. En la cuarta estrofa, resume el tema principal del poema, que no importan las circunstancias, lo duro que sea el camino y los eventos negativos que ocurran, él mismo
siempre será el que guía su camino, el amo de su destino y el capitán de su alma. Algunos datos sobre el autor. Invictus aseguró que Heinlein se convirtiera en una importante figura literaria de la época victoriana. Sin embargo, debido a la enorme popularidad de este poema, se ha olvidado en gran parte de su otro trabajo, y es que Heinlein, además de poeta, fue un influyente crítico y periodista. También fue dramaturgo, aunque no de gran éxito. Comenzó a trabajar como periodista, pero su carrera fue interrumpida por su enfermedad y teniendo que internarse en el hospital, la tuberculosis, que había contraído a los 13 años, se había extendido por su pierna izquierda y se la amputaron para salvar su vida. La otra pierna fue salvada gracias al tratamiento recibido. Murió a la edad de los 53 años, un 11 de julio de 1903, dejando una gran huella a la humanidad y al mundo de la poesía. Ahora mencionaré algunas influencias que tuvo el poema Invictus en la historia. Heinlein tuvo una gran amistad con el novelista y también poeta Robert Louis Stevenson, cuyo personaje, Long John Silver, de la Isla del Tesoro, fue inspirado por Heinlein. Otro aspecto de influencia en la historia fue cuando Mandela estuvo desde 1962 hasta 1980 en la cárcel, tiempo que dedicó para educarse a sí mismo y a otros compañeros para prepararse en la lucha contra la segregación racial y establecer así la igualdad en Sudáfrica. Además, en ese tiempo estudió a distancia por la Universidad de Londres. En el año de 1942, en la película Casablanca, el capitán Renault, un oficial interpretado por Claude Rains, recitaba las últimas 2 líneas del poema al hablar a Rick Blaine, interpretado por Humphrey Bogart. En la película Kings Row del año de 1942, un psiquiatra, interpretado por Robert Cummings, recitaba las 2 últimas estrofas del poema a su amigo Dre Mahoe, interpretado por Ronald Reagan. Fue uno de los poemas favoritos de Franklin D. Roosevelt. Nelson Mandela lo recitaba a otros prisioneros mientras estaba encarcelado. En la película Invictus, Mandela se lo da al capitán de la selección sudafricana de rugby para que inspire a su equipo a ganar la Copa del Mundo. El último evento importante donde fue nombrado fue cuando Barack Obama, en el final de su discurso en el evento de recuerdo a Mandela, el 10 de diciembre de 2013, hizo mención del poema Invictus. Con esta última información, doy por terminada esta cápsula. Los espero próximamente y doy gracias por su atención y hasta la próxima.